Hola, 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 ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Redshirt Podcast. Mi nombre es Agustín Espósito, es un placer estar con todos ustedes en este nuevo programa que como siempre vas a tener disponible tanto en Spotify como en iVoox, como también en nuestro canal de YouTube que es No Huddle OK. De la misma manera nos encontrás en TikTok y en Twitch y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Este programa es traído a ustedes, como siempre, gracias a la gente amiga de Tienda Mía. Si estás pensando en comprar algo en los Estados Unidos y querés que te llegue a la puerta de tu casa, compra en Tienda Mía, donde además con Know-How te ofrecemos un 10% de descuento en el valor total de tu primera compra. Si sos de Argentina, Uruguay, Ecuador, Costa Rica o Perú escuchando este programa y nunca compraste en Tienda Mía, utiliza nuestro código de descuento Know-How del guión del medio Mía, el cual tenés en la descripción de este programa, y vas a poder disfrutar de un 10% de descuento en el valor total de tu primera compra en la web o en la aplicación de Tienda Mía. Pero atención, extendimos un poco más la oferta porque somos así. Nosotros si lo podemos conseguir para Argentina y para Uruguay. Si ya compraste en la aplicación, no pasa nada. Tenemos otro código para vos. Black guión del medio No Huddle, también lo tenés en la descripción del programa. Si sos de Argentina o Uruguay y ya compraste en Tienda Mía con tu cuenta, podés utilizar este código de descuento y también vas a tener un 10% de descuento en el valor total de tu compra. Ahora sí, nos metemos en el episodio del día de la fecha de Red Sheer Podcast. Me acompaña, como siempre, el hombre que más sabe de college football en toda Latinoamérica, el señor Pumita Ramallo. Puma, un placer estar contigo nuevamente para hablar un poco acerca del fútbol americano colegial de los Estados Unidos, que está viviendo una última semana delirante, podríamos decir. Ya el fin de semana de rivalidades fue importante, especial por algunos upsets, pero también sobre todo por las distintas líneas de historia que había como para seguir por distintos puestos, tanto en las finales conferenciales como en un potencial playoffs que se jugaban este fin de semana. Mm. Ya había pasado esto el año pasado y me parece que no volvió perdón, me parece que volvió a darnos un gran fin de semana este de las rivalidades en el college football y que bueno, nos da una gran previa que vamos a hacer hoy sobre las finales de cada una de las conferencias del college football y además un coaching carrusel que empieza a aprenderse y mucho, en especial en esta semana. ¿Qué tal? Un saludo para vos y para todos los que nos escuchan. Como marcabas el tema del coaching carrusel, creo que es lo que le interesa a una gran cantidad de fanáticos de sus equipos, porque la verdad es que una conferencia como la SEC, por ejemplo, tuvo un recambio muy grande. Diferentes para otras conferencias, como la Big Ten, por ejemplo, la ACC, que no ha tenido grandes cambios, ya el único gran cambio y la gran entrada de James Franklin a la conferencia me parece que va a darle un salto de nivel no solamente a Virginia Tech, sino también a la conferencia y a la competitividad. Pero todavía hay un montón de puestos abiertos. Justo hoy, más temprano, quedó un puesto abierto más porque Stoops dio un paso al costado, le hicieron dar un paso al costado, lo despidieron, mejor dicho, en Kentucky. Así que otro equipo más de la SEC que está buscando head coach, sumados a los de la conferencia de América, en que muchos de ellos han quedado sin head coach porque han ido a conferencias más grandes como la SEC o la Big 12. Y dentro de todo esto está las finales de conferencia, están los playoffs, ni más ni menos que uno de los equipos que está ahí en playoffs ha perdido su head coach, como lo es Ole Miss. Un equipo que está en final de conferencia, como es North Texas, también perdió su head coach, que es Eric Morris, que va a estar en Oklahoma State el año que viene. Entonces, muchos cambios hemos tenido en estas 2 semanas. Y al final lo que pasa dentro de la cancha quizás quedó en un segundo plano, porque el morbo estuvo más en qué era la decisión que iba a tomar Lane Kiffin el sábado, que fue casi que un reality show el que hicieron desde Estados Unidos ahí en la casa, viendo que le iban a mandar un avión desde Luisiana hacia Mississippi para que se subiese no solamente él y la familia, sino todo su coaching staff ofensivo, y que si no se subía en ese momento y se quedaba, no iban a ir con él. Un reality show que realmente nos dio un montón de entretenimiento a medida que también iban pasando los partidos y a medida que se iba decidiendo el destino de Ole Miss, porque Ole Miss estuvo a un drive de Auburn de jugar una final de conferencia.
ese drive de Auburn termina en un Hail Mary que ni siquiera termina saliendo, Ole Miss se queda sin final de conferencia, se queda igualmente con la entrada a los playoffs, pero se queda sin head coach. Así que veremos cómo le va a su nuevo head coach, que ya es permanente, no es un coach interino, ya es el permanente, el que era su coordinador defensivo. Así que, como digo, un relato de lo que fue estas 2 semanas convulsionadas y que vamos a seguir teniendo, porque la verdad es que todavía quedan varios puestos interesantes ahí, como como el de Penn State, como el de Kentucky, y algunos otros más, a la espera de quién va a ser su nuevo entrenador. Sí, un poco bromeaba en la previa del programa, la mitad del American, con varios de estos puestos siendo programas más que interesantes, programas que han estado en alza en las últimas temporadas, justamente por el trabajo de estos entrenadores en jefe, tienen su puesto disponible. Pete Golding es quien va a reemplazar a Lane Kiffin en Ole Miss, quien era su coordinador defensivo, como bien dijo el Pumita. Una novela, Puma, que se extendió incluso a las primeras horas de este lunes, porque el famoso avión que iba a ir a buscar a Kiffin el sábado desde Luisiana, perdón, que lo iba a traer desde Mississippi hasta Luisiana. Bueno, ese avión terminó llegando el lunes, Lane Kiffin terminó subiéndose. Eh, una situación extraña, vamos a hablar un poquito sobre esto. Primero que nada por la negociación extremadamente rápida que se sucedió entre los Tigers y, y Kiffin, que deja a los Rebels en medio de una campaña muy buena, en medio de una construcción. Después podemos hablar de si falló en momentos importantes, de si le faltó el campeonato conferencial, pero sin duda es un programa que se reencausó con Kiffin. Me parece que eso Mm. está fuera de discusión, por lo menos agregó una cantidad de talento a un programa que también tenía los materiales o Sí. la disposición monetaria, vamos a decirlo como corresponde, para poder también crecer muchísimo dentro Mm. de la SEC. De hecho, el último Y, reporte que veía era que y como Ole la gran Miss, mayoría de equipos en la SEC, una buena ubicación para reclutar. sobre todo, sí, sí, y sobre todo también lo que veía es que leía recién un reporte de On3, que es el que estuvo más que nada con todo lo que ha pasado con este coaching carousel y el buen laburo que hacen ahí en On3 Sports, eh, que Ole Miss casi que igualó la oferta que le dieron Mm. a Lane Kiffin en Ole Miss, perdón, en LSU. Kiffin va a ganar 91 millones de dólares en los próximos 7 años. De hecho, LSU, porque todavía le falta pagar una partecita de la indemnización a Ed Orgeron, que es de 500 mil dólares que se paga ahora el 15 de diciembre, le está pagando en este momento a 3 entrenadores en jefes Tres. distintos. Ya le está pagando a Kiffin, le está pagando a Brian Kelly, que se quedó sin trabajo más temprano en esta temporada, y Mm. le está pagando también la última cuota del contrato de Ed Orgeron, y un poco lo que resume un LSU que parece no estar miedoso Puma a gastar para poder volver a estar dentro de las primeras planas. La discusión acá me parece va a ser es qué tan inteligente ha sido el uso de ese dinero, ¿no? Mm. Sí, sí, lo hablábamos hace un par de años cuando fueron a buscar a Brian Kelly, quizás una eh, sensación de una movida un poco quizás precipitada respecto al tipo de contrato, respecto al buyout, respecto a todo lo que implicó ese movimiento. Más que nada después de haber perdido o de haber terminado el ciclo de Orgeron. Entonces, en ese sentido, creo que están un poco pagando esos platos rotos por eh, haber justamente pagado tanto en ese momento. Y ahora, más allá de un contrato enorme que le terminan pagando a Lane Kiffin, también la sensación de no querer tener año de transición, no querer tener año en donde el equipo baje las expectativas o que baje el nivel o sobre todo que baje el estándar de lo que es LSU. Eh, Creo que otros años LSU se permitió tener ese año de reconstrucción para justamente quizás acomodar un poco más las cuentas, quizás un poco
un poco acomodar un poco más el programa. Hoy en día es como salimos de un proceso, nos vamos a meter de lleno en otro, salga el dinero que salga. También porque LSU lo tiene y porque puede justamente pagar eso. Pero bueno, yo la verdad es que pensé que tarde o temprano LSU se iba a terminar bajando, sobre todo por esto de tener que pagar a 3 head coach y de pagarle no solamente el contrato a Lane Kiffin, sino le van a pagar los bonus de playoff que hubiese cobrado con Ole Miss. Eh, es entrar en una dinámica financiera que te puede poner en números complicados, pero que lo que digo, la cantidad de dinero que ha generado LSU y que ha obtenido a partir de su estancia en la SEC es algo que justamente le permite hacer esta erogación tan grande de dinero. Sí, recordemos que el Miss está 11-1, que muy probablemente va a ir al College Football Playoffs como uno de Sí. los equipos invitados por fuera de los campeones conferenciales. Lane Kiffin obviamente confirmó que no va a entrenar a Ole Miss y ya va a tomar el trabajo con LSU. Y lo que más temprano reportaba también Sports Illustrated, como para terminar la bola de reportes con este caso en particular, con el caso de Kiffin, y después vamos a ver otros trabajos que fueron tomados o no durante las últimas 48 horas, realmente que han sido muy frenéticas para lo que es el coaching carrusel. Varios jugadores, según reportó Sports Illustrated, confrontaron a Lane Kiffin acerca de este reporte que se dio más temprano de que, bueno, lo que vos decías, Puma, de que el que no se subía a ese avión no lo iba a acompañar a Kiffin a LSU, hablando particularmente de su staff ofensivo. Varios jugadores lo confrontaron. Kiffin finalmente terminó diciendo: el que no quiera venir no viene, yo no voy a obligar a nadie, pero yo me voy. En resumidas cuentas las palabras, y no parafraseando, sino simplemente haciendo un resumen de lo que es este reporte. Importante lo del LSU, importante lo del Miss enseguida, me parece, nombrando a su coordinador defensivo como su entrenador en jefe. Hablo de... ahora se me fue el nombre de este muchacho, que Goldie. lo dijimos, Pete Golding, ahí está. Será la primera experiencia como entrenador en jefe de Golding. Veremos cómo sale eso, pero al parecer Ole Miss parece que retendrá, por lo menos para lo que es lo inmediato, los playoffs, a su core, que lo está depositando justamente en esta importante instancia de la temporada. Puma, te quiero preguntar por otro de los trabajos importantes que todavía está disponible y que a mí me sorprende lo pasivo que ha sido Penn State para contratar a su entrenador en jefe. A veces la paciencia es una virtud, pero en este Sí. caso me parece un poco extraño que Penn State, con virtualmente 2 meses, perdón, de ventaja, casi al mismo tiempo que Ryan Kelly, eh, vio todo esto y aún así todavía decidió no anunciar. Tal vez la paciencia termine siendo una virtud para Penn State, pero algo también me dice, y por los otros nombres que vamos a mencionar a continuación, que a Penn State se le acabaron los candidatos, por lo menos en caliente, o nombres calientes que había para tomar una posición de entrenador en jefe en una universidad con otro poderío como son los Nittany Lions. Sí, a ver, hay un nombre ahí en particular que ya vamos a estar hablando, o que ya lo vamos a estar mencionando, que se pone como el principal candidato hoy en día, pero la sensación es que nadie quiere el trabajo de Penn State, nadie quiere tener que agarrar ese, no sé si fierro caliente, pero sí es, a ver, mucho de lo que reclutó Penn State es por Shane Franklin, mucho de lo que reclutó Penn State ya hizo de commit. Entonces, agarrás un equipo que hay que reconstruirlo bastante y hay que ver qué te queda de la camada que ibas a traer en 2026. Y la sensación es que no hay alguien que termine de convencer o que termine de ser unánime para los fanáticos de Penn State. Y eso justamente lo que termina siendo es que cualquier candidato que vos menciones
para el equipo, se va a quedar corto. Y yo al comienzo mencioné ahí el principal candidato que ahora aparece y es alguien que justamente está en competencia y que es alguien que, a diferencia de Lane Kiffin, yo no lo veo dejando el equipo en mitad de estos posibles playoffs, tal como lo es el head coach de BYU. Es uno de los grandes nombres que se viene hablando, alguien que construyó algo muy interesante en BYU, hoy en día llegando a la final de conferencia de la Big 12 y justamente siendo un entrenador que en un programa que no tiene grandes reclutas, o que no recluta como equipos de una conferencia grande, eh, tiene a su equipo dentro de la final de conferencia y sería un cambio bastante rotundo para Penn State, a decir verdad. Es el candidato que hoy en día parece ahí como el más interesante o Sí, por lo menos dej- el que déjame más agregar algo con Penn Kalani State Sitake. se haga. Sí. Em, lo que ocurre con Sitake en particular, y según lo que he podido eh, averiguar, BYU la verdad es que es un equipo con poca cobertura nacional, a pesar de ser uno de los mejores equipos de toda la NCAA. Pero los reportes locales hablan de que BYU está haciendo un esfuerzo económico importante para intentar retener a Sitake. Sitake hoy está negociando con el, literalmente hablando en los términos en los cuales te lo enseñarían en BYU, con Dios y con el diablo. Está hablando con BYU para renovar su contrato, para convertirlo en uno de los entrenadores en jefe mejores pagos de la Big 12. Hoy el salario de Sitake está muy lejos de eso. Y también está viendo las opciones que hay por fuera de los Cougars. ¿Es cierto? Creo que casi cualquier cambio le favorece a Sitake, pero también es importante lo que ha construido en BYU y hoy está la Big 12, después de todo este equipo de los Cougars, Hmm. y tiene una oportunidad este sábado Puma de viajar a los playoffs. Sí, 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 es que en caso de ganar se va a asegurar un lugar, ya en caso de perder me parece que se va a quedar sin opciones, pero está a un partido de entrar a los playoffs y si no va a jugar una bowl dentro de todo bastante importante, y ya jugar una final de conferencia para BYU perdiendo un partido en toda la temporada, realmente es muy meritorio el trabajo que ha hecho con los Cougars y que ha hecho con un quarterback freshman, que eso es más meritorio aún. Realmente uno se pone a dimensionar y que un jugador de 18 años sea la mente de tu ofensiva, sea el corazón de tu ofensiva, te habla muy bien de vos como head coach. Eh, entonces, mm, yo creo que es un poco diferente al tema Kiffin, eh, con esto de estar en play, estar con un equipo que está por entrar a playoffs, con un candidato también a la final de conferencia. En un caso no llegó, pero en el otro, como es BYU, sí. Pero veo un sentido de pertenencia un poco más cercano a BYU que a Ole Miss en los respectivos casos, y una identificación un poquito más fuerte. Obviamente tiene que ver mucho lo económico y tiene que ver mucho en que BYU haga ese esfuerzo económico para mantenerlo, pero justamente vos marcabas ahí Ole Miss casi que igual la oferta. Creo que Lane Kiffin, más allá de la oferta que parecía irresistible, creo que también a él la oportunidad eh, laboral le convenció un poco más allá del tema de dinero. Creo que si hasta Ole Miss a ver, creo que nunca le hubiese puesto más dinero en la mesa que LSU. Siempre si LSU era el último postor, iba a poner $1 millón más en la mesa, $500,000 más. Pero si Viva iba a hacer una oferta un poquito menor que Penn State, creo que se iría a quedar en los Cougars. Me sorprendería que se fuese a Penn State. Por eso es que aparecen otras opciones ahí. Una que si no me equivoco ya agotó, no está más disponible, y es Buck Chesney, el ex ahora head coach Mm, de James Madison. sí, Ya se empieza a hablar de muchas más contratado, opciones. Sí. contratado Eh, por eh, UCLA, perdón.
Sí, exacto. Entonces, aparecen otras opciones que por ahí no eran la gran contratación o eso que fuese esa, como así LSU consiguió a Lane Kiffin, que fuese un Lane Kiffin, alguien que lo sacás de un lugar donde parecía que estaba cómodo, parecía que estaba contento y te llevas a esa figurita que muchos hubiesen querido llevarse. Hoy en día Penn State parece lejos de eso y es un poco incierto también en qué tipo de head coach vaya a buscar, porque eh, las opciones son muy diferentes, tanto por cómo se acerca a los jugadores, como también cómo recluta, como también su estrategia a la hora de armar un juego, de plantear un juego. Eh, por eso digo que Penn State me tiene un poco desconcertado en qué es lo que está buscando para su head coach. Hay algo que también hay que hablar y son distintas otras posiciones que fueron tomadas durante esta semana. Voy a dejar fuera del análisis, a pesar de que son buenas contrataciones, la de Eric Morris a Oklahoma State desde North Texas, que fue la semana pasada, una excelente contratación a mi criterio y tal vez la que menos luces tiene de un coaching carrusel que me parece que si hay que gradearlo, la de Morris debe estar ahí arriba, porque Oklahoma State tiene la capacidad para reconstruirse y Morris ha demostrado ser alguien espectacular, es quien reclutó a Patrick Mahomes en Texas Tech y ha construido una ofensiva espectacular en North Texas. Muy buena contratación también la de Colorado State, que se lleva a Jim Mora, que reconstruyó Yukon en los últimos años. Y bueno, Mora es de Colorado, de hecho su alma mater, como lo conocen ellos, es Colorado State, así que esta contratación no tiene que ver mucho con lo económico, sino que tiene que ver más con una decisión de corazón. Voy a dejar fuera la contratación de Tabitha Pritchard, simplemente por el hecho. Igualmente, Colorado State seguramente tenga que igualmente ver con algo económico, tampoco. Sí y no, Yukon tiene dinero. Está bien, pero Colorado State va a pasar, si no me equivoco, la Pac-12 ahora. Va la Pac-12, sí. Para la Pac-12 entra dinero bastante a partir de esa De esa adquisición. llegada. No sé, sí, no sé cómo decirle ya a los movimientos de una conferencia a otra, pero, pero bueno, Colorado State además con... Realineaciones, si querés. Sí, 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 pero bueno, hay alguien que pone bastante dinero ahí para justamente que la universidad vaya. eh, entonces, con esta llegada a la Pac-12 también una búsqueda bueno, alguien que ya ha demostrado capacidades para reencauzar un programa como lo hizo Jim Mora de forma excepcional en Yukon. Dejo afuera a Tabitha Pritchard simplemente por el hecho de que viene la NFL y que va a un programa que bueno, afrontó las mil y una. Sinceramente, a Troy Taylor lo despidieron por algo que no tiene nada que ver con el fútbol americano. Todavía una causa que se está investigando acerca de comentarios inapropiados y una violación de la conducta por parte del head coach relacionado a una mujer. Frank Reich era el técnico interino, el head coach interino, pero vamos a dejar eso fuera. Arkansas contrató a Ryan Silverfield. Auburn contrató a Alex Golesh. Florida contrató a John Sonral. UCLA, voy a incluir esto, más allá de que no forma parte de la SEC, contrató, como dijimos, a Bob Chesney. De estas cuatro, Puma, ¿cuál te gusta más? Son la verdad muy interesantes. Son cuatro entrenadores en jefe que venían pidiendo pista en un programa Power 4, si querés. Tal vez el que menos me convence a mí simplemente por el hecho de falló en momentos importantes fue Ryan Silverfield. Pero Bob Chesney con un laburazo en James Madison se va a quedar, de hecho, para lo que dure su campaña con James Madison. Auburn, que se trae a Alex Golesh, que fue el entrenador de Nico Gramática en USF. Y bueno, lo que decíamos, Arkansas con Ryan Silverfield y Florida con John Sumrall. A ver, Florida, una contratación bastante interesante con John Sumrall, algo un poco diferente a lo que tenían con Napier. Con Napier iban a buscar más a alguien que cambiase un poco esa ofensiva, que le diese justamente, que le impregnase
una ofensiva mucho más interesante o diferente a lo que venían con Dan Mullen. Eran esquemas ofensivos muy distintos. Mullen con un poco más de pase, con un poco más de sobre todo jugadas de corto yardaje, de muchos yardas después de la recepción. Ahí tenemos a Tony con su temporada en Florida con Trask, Kyle Trask. Y con Napier iban a buscar algo más un poco a partir de lo que es el play action, el RPO, el pistol, todo lo que había mostrado en Luisiana. Y con Sumrall van a buscar algo más de sustento a partir de su defensiva, a partir de ser un equipo más físico, sobre todo desde el lado defensivo. Esto es algo que identifica muy bien a Florida y creo que en ese sentido me parece un buen fit. Si vos me decías quizás mi favorito, yo te hubiese dicho que no, pero me gusta cómo encaja la mentalidad de Sumrall, o por lo menos lo que ha mostrado en Tulane, con lo que justamente es Florida. Al final Florida, sus grandes años son con una defensiva que choca, una defensiva que es muy física, es muy sólida, y con una ofensiva que le gusta también golpear, pero sobre todo con el juego por tierra, a partir de su quarterback, a partir de su corredor, y esto es algo que me parece que lo va a tener con la ofensiva de Sunral. Y después la otra contratación que me gusta mucho es la de Bob Chesney. Bob Chesney es alguien que me viene encantando las últimas 2 temporadas. Un salto de UCLA me parece que es un salto eh, que no es de lo suficientemente grande para ir a una powerhouse, pero sí es quizás una buena prueba para este head coach que puede, a ver, tengo muchas expectativas de lo que podamos ver de esa ofensiva de UCLA, sea o no sea con Yamaleava, Yamaleava. supongo que será con Yamaleava. No sé si me encaja, a ver, no voy a decir que no me encaja, porque tiene esa capacidad, esa movilidad que en James Madison la mostraba con Barnett, con Alonso Barnett. Entonces, en el coreback me refiero. Entonces creo que puede llegar a jugar con Yamaleava. No te digo que es mi coreback preferido para el esquema Chesney, pero me parece muy interesante. Y ver cómo encaja con la Big Ten. En cuanto a UCLA, me parece que es un salto que quizás UCLA en un momento no pensaba hacerlo, sobre todo porque la verdad es que no parecía ser un programa que le interesase a muchos entrenadores, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de puestos abiertos que había. Eh, Así que nada, eso un poco en cuanto a mis favoritos o lo que me han gustado durante estos últimos días, que es lo que digo. Y después, bueno, el de Goles me sorprende, Auburn no lo esperaba, pero el que más se ve beneficiado creo que es Deus Knight, el coreback freshman que va a estar entrando en su segundo año. eh, Le encaja perfecto. O sea, Sí, te iba a decir eso, es es un un fit. estilo, exceptuando el hecho de que es zurdo y Byron Brown es derecho, es un estilo similar de Mariscal, en Sí, sí, cuanto sí. Y es un no solo el esquema, y dual es un... threat, sino el esquema que le puede llegar a venir bien, Hmm. las jugadas diseñadas de carrera y la manera en que Goles las pone en el campo, Sí, de a una Knight me parece lectura. le va a venir bien. Veremos qué tal tan bien le va. Es un esquema ofensivo muy parecido al que lleva Tennessee hoy en día, al de Hupel. Vamos a ver qué tanta vida tiene ese esquema. Para Knight me parece un muy buen esquema ofensivo, el mejor que podía tener él para su carrera colegial. Ahora, qué tan fácil lo puedes adaptar a la NFL, no sé, y es ahí en donde me parece que puede haber varios transfers a partir eh, del el cuerpo de receptores que tiene hoy en día Auburn, que más allá de que a Coleman lo podés encajar, la sensación es que Coleman, si lo llevas a nada más un corredor de rutas verticales, te puede funcionar, te puede ir bien, pero al mismo tiempo lo puedes limitar a eso, y que es algo, por ejemplo, pasó con Jalen Hyatt, que tuvo una temporada de ganador del Biletnikoff, pero después su carrera a nivel NFL le hemos visto las limitaciones que ha tenido. Entonces, veremos
qué tantos cambios hay en esa ofensiva, porque tiene mucho recluta interesante, tiene mucho jugador interesante Auburn, pero no sé si todos encajan o todos van a querer estar en esa ofensiva, que igualmente pensando exclusivamente en Auburn es un cambio interesante. Pasar de Freeze eh, a Golesh es me parece que es un salto hoy en día. Y Auburn tiene, y una cosa, y cierro con esto, Auburn tiene que volver a a esa defensiva física. Creo que con Golesh encuentran a alguien que tiene una muy buena mentalidad en cuanto al ir al golpe por golpe en lo defensivo. Un carácter particular, un carácter, te diría, bueno, con sangre rusa, como lo es el de Golesh. Sí, 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 es ruso literalmente, porque es nacido en... no sé, no me acuerdo si en Moscú o en alguna de las ex Sí, creo repúblicas. que Moscú, creo que era Moscú. Bien, Golesh es el nuevo entrenador de Auburn. Hasta donde sé, y esto es la información que le podemos dar, ni Nico ni Gastón, gramática, se van a estar Hmm. moviendo. Nico en cuanto a transfer o Gastón en cuanto a un decommit, él entraría el año que viene al college football y también está comprometido con los Bulls. A priori no hay un movimiento que se vaya a dar. Una firma al pasar, no voy a decirlo como algo menor porque me parece importante que después de todos sus vaivenes judiciales vuelva al college football. Michigan State contrató a Pat Fitzgerald, alguien que ya conoce directamente la La conferencia. dirección. Es el ex entrenador de Northwestern que se fue peleado con la vida con con los Wildcats. Y me imagino que va a tener muchas ganas de enfrentarse a ellos ahora como el entrenador en jefe de los Spartans, pero nada, una firma más que me tocaba decirles, de las cuales se han confirmado, por lo menos estamos grabando esto un lunes por la noche. Veremos si martes, miércoles, imagino que va a haber algún movimiento más. Pero creo que la gran mayoría de los movimientos, por lo menos en cuanto a cambios importantes de entrenador en jefe, podríamos verlos o para finales de esta semana o para principios de la otra. Sobre todo ya sabiendo en algunos de los puestos más que nada importantes como Kentucky, como Penn State, que quedan todavía por llenar. Atentos al nombre, particularmente para Kentucky, de Brian Hartline, quien es creo que es coordinador ofensivo hoy o coordinador del juego de pase de Ohio State. Hmm. Es básicamente responsable de que Ohio State haya puesto una cantidad insólita, estúpida y talentosa de receptores en la NFL en los últimos años. Puma, dentro de todo este lío, vamos a tener college football aquí en Sudamérica. Y eso es espectacular. La ACC va a venir a jugar un partido en semana cero, partido que no pude confirmar, sinceramente pregunté a aquellos que están involucrados en esto y me parece que no hay un acuerdo todavía en esto, si va a ser conferencial o no, si va a contar para la conferencia, estoy hablando, hubo un caso este año, ahora no me acuerdo cuál, de dos equipos de la misma conferencia que jugaron un partido, pero que no fue conferencial, simplemente lo tuvieron que arreglar por un tema North de Carolina calendario. State contra Virginia. Eh, claro, bueno, ese es el mismo partido que van a jugar en Brasil. North Carolina State ante Virginia en el estadio del Botafogo en Río de Janeiro. Río de Janeiro va a recibir dos partidos de fútbol americano la próxima temporada, fútbol americano de los Estados Unidos. Primero con el College Football el 29 de agosto del 2026 en el estadio Nito Santos, que es el estadio del Botafogo. Y el Maracaná va a ser el estadio que reciba el partido de la NFL, que obviamente todavía no sabemos cuál es, en la primera semana de septiembre, la semana 1 de la NFL. La verdad, Puma, increíble pensar en un partido de college football, si bien sabemos de la ampliación, hemos visto partidos en México, hemos visto partidos en Irlanda, hemos visto, si no me equivoco, partidos en Japón, en la historia del college football. Ahora, Brasil, Sudamérica, viene el college football. No sabía de la ACC que iba a meterse por aquí, pero es una conferencia que tiene que buscar la manera de ampliar. Y trae a tal vez Hoy su en campeón día, conferencial. claro, hoy en día finalista campeón conferencial y un equipo que
a priori tiene, a ver, este año ha sido divertido de ver, creo que está un poco por debajo de sus expectativas en NC State, pero que la verdad es que en 2026 promete ser una ofensiva muy interesante con Bailey, veremos si con Smoother como corredor o si se va a la NFL, con Nick Scott, pero no es también el running back suplente muy interesante, Duke Scott, si no me equivoco, digo más de memoria. Y aparte con una ofensiva muy entretenida de ver, creo que en NC State le ha faltado dar ese salto de calidad para ser un equipo competitivo dentro del SEC. Veremos si el año que viene es el año, tiene buen material en cuanto a jugadores. Entonces, a priori, parecería ser un partido que, obviamente, faltando que pase todo el transfer portal y a la espera de si Virginia es o no un equipo de playoff, eso depende si gana o no la conferencia, el partido del sábado contra Duke, pero un partido que en cuanto a cómo se puede vender y lo que puede resultar siendo me parece muy interesante. Obviamente no es un Clemson, no es un Florida State, no es una de esas grandes universidades en cuanto a historia. Tampoco es un Georgia Tech, que también ha tenido un buen año. Quizás la expectativa respecto al año que viene es un poco más baja, pero sí que son dos universidades que sobre todo Virginia está en un gran momento y que puede no solamente dar el golpe a la mesa llegando a los playoffs este año, sino que también a partir de esto puede ir generando cosas muy interesantes, sobre todo porque Elliot es alguien que le gusta ir al transfer portal, es un buen generador de ofensivas y que además ha encontrado una muy buena defensiva este año. Ha armado, mejor dicho, una muy buena defensiva este año. Entonces, parece que puede ser un partido muy entretenido desde el ofensivo, que al final es lo que hace quizás entretenido los partidos o en la previa los partidos de la ACC, de la Big 12, la ofensiva que muestran más que la defensiva, que es algo que caracteriza más a la SEC y a la Big 10. Un partido de fútbol universitario en Sudamérica, la verdad es que no esperaba. Esperaba muchas cosas del fútbol americano aquí en Sudamérica. Yo sé que hay mucho que se está, sobre todo, negociando tras babalinas, con un montón de cuestiones, pero que en realidad tienen que ver con la NFL. No tienen mucho que ver con el fútbol universitario. Y sin dudas, fue una. Hablaba más temprano con Danilo Lacalle, que es el periodista de Brasil que bueno, justamente fue quien anunció o filtró esta información acerca del college football y a quien le agradezco la complementación al mismo tiempo más o menos de que todo salía. Nada, 29 de agosto del 2016, semana cero. College Football Brasil le crearon una cuenta y todo. Lo organiza Athlete Advantage en colaboración con Brasil Sports Business, que es una especie de fondo que también está involucrado con la NFL en Brasil. Y que bueno, será transmitido por ESPN. Así que también ese será un escenario importante para seguir vendiendo el deporte aquí en el Cono Sur y en particular en Brasil, donde tienen un mercado espectacular y que están explotando de una manera increíble. Puma. Hablamos de Virginia. Virginia va a ser protagonista esta semana. Vamos a ir de a poco con esto. No vamos a hablar de los Cavaliers todavía, que tienen una final importante. Una final muy particular también, a la cual ya vamos a llegar. Pero este viernes arrancan las finales de conferencia en la NCAA. 2 días de definiciones mano a mano por campeonatos, puestos en los playoffs, Hmm. probablemente finales de ciclo, en algunos casos. Otra cosa que tenía que confirmar, Eric Morris en North Texas y John Sumrall en Tulane se quedan en sus universidades hasta que dejen de jugar. Y Hmm. North Texas y Tulane juegan este viernes justamente, como para hacer el ciclo completo. Este viernes a partir de las 9 de la noche, horario de la Argentina, 7 de la tarde en el este de los Estados Unidos, sería a las 5 de la tarde en la Ciudad de México, para aquellos que lo siguen de México. Y en España creo que son 4 horas en este momento, si 4 horas no, más, sí. 4 horas más, ahí está. Nada, será a la 1 de la mañana esto. Que
Kennesaw State ante Jacksonville State en la final de la conferenciosa, si mal no me está Sí, sí, sí. saliendo la Sí, conferencia. dos equipos que no los teníamos hace un tiempo acá y ahora más que bienvenidos al FBS con cada uno con la participación en una final de conferencia. Así que Sí, un esto se buen va a jugar estreno. en el Amherst Stadium de Jacksonville. Y al mismo horario hay un equipo que me parece que todavía tiene una chance de ingresar a los playoffs, Puma. Y ese es James Madison. Final de la Sun Belt, mismo horario que les decía antes. James Madison ante Troy en el Bridgeford Stadium de Harrisburg, Virginia. Eh, Hmm. Más allá de que James Madison no solo llega como favorito, sino también como uno de los equipos de las conferencias chicas que más consistente se ha visto en toda la NCAA. eh, el hecho de lo importante de la victoria acá, no solo por el campeonato conferencial Puma, sino porque hay una ventana para este equipo, los Ducks, de meterse en la postemporada. Sí, sí, de meter un poco de presión ahí, sobre todo el partido del ICC, que es en donde tiene que esperar un resultado. A ver, creo que, y ya lo vamos a estar hablando un poco ahora cuando hablemos de la, de American Conference, que es el partido por el cual me parece que van a estar jugando por un boleto a los playoffs. Básicamente porque, supongamos en el caso en que North Texas y Chase Madison ganen su partido, los dos van a terminar el partido con una derrota, perdón, la temporada con una derrota únicamente, eh, lo cual los debería emparejar bastante, pero perdón, North Texas ganándole a Tulane, que hoy en día es un equipo rankeado y que seguramente mañana o hoy, si, que es cuando van a estar escuchando el programa como mínimo, eh, en el ranking del comité aparece Tulane, es ganarle a un equipo rankeado. James Madison va a estar jugando contra Troy, es un equipo eh, de 3-4 derrotas, que está lejos de estar rankeado, que entró en la última semana esa final de conferencia, entonces ese impulso que necesita para meterse a los playoffs lo va a tener más en su mano North Texas. Ni hablar Tulane, que Tulane ya está rankeado y si mantiene ese lugar y si mm, gana su final la final de conferencia va a ser como mínimo el quinto mejor rankeado de los campeones conferenciales, lo cual le daría su boleto a los playoffs y en el mejor de los casos puede ser el cuarto. Y es ahí en donde James Madison empieza a especular porque si la final de conferencia la gana Duke, Duke con 5 derrotas muy difícilmente se meta a los playoffs. Yo te diría, debería ser imposible que se meta a los playoffs. ¿Qué debería o qué es lo que estamos pensando en ese último lugar para entrar a los playoffs? Entran 5 campeones conferenciales, los 5 mejores rankeados de la conferencia. Uno es el de la Big Ten, que se va a definir entre el 1 y el 2. Otro es el de la SEC, que se va a definir entre Alabama y Georgia, ahí en el top 10. Otro es el de la Big 12, perdón, que se va a definir entre Texas Tech, hoy en día número 5, seguramente mañana número 4. Y BYU, que Y está en el top BYU 12. top 10, sí. El cuarto es ahí donde aparece la duda. Gana Virginia, debería ser el mejor rankeado, que es el de la ICC. Ahora, si Duke no gana, perdón, gana la final de conferencia, ese cuarto lugar se lo llevaría el campeón de la de American, o uno podría esperar. Y ese quinto lugar quedaría, en caso de que gane Duke, o para Duke o para el campeón de la Sunbelt o de la Mountain West. En la Mountain West ya va a estar hablando ahí. Boise State está con 3 derrotas, si no me equivoco. Es Sí. un poco más lejano ese pensar de que le vaya a ganar ese lugar a James Madison. Por eso James Madison mmm, depende de sí mismo si gana Boise State. Si gana UNLV serían 2 derrotas en la temporada, pero una conferencia un poco más fuerte que la Sun Belt. Entonces es ahí donde James Madison especula con que si gana Duke puede llegar a ganar un lugar dentro de los playoffs en caso de que ganen su conferencia, entrando en ese quinto lugar que les daría una entrada a los playoffs en los octavos de final sería. Irían contra obviamente el mejor rankeado de los... Bueno, el rankeado número 5 hoy en día ya no es... Sí. Hay que recordar que cambió los playoffs, cómo se dividían del 1 al 4 los
los ingresos ya no son los 4 mejores campeones conferenciales, sino es el rankeado 1 hasta el rankeado 4 y a partir de ahí todo para arriba. Sí, pero se mantiene esto de los 5 mejores campeones ingresan Eso, a los claro, eso playoffs. justamente no cambia, lo que sí es que Cambia si entras la como siembra. claro, si entras como último, Sos el vas, 12. No claro, hay. sos el 2 y vas contra el número 5. Y Así con lo que que especula James Madison, que era lo que hablábamos, es justamente para ingresar como ese 12, sabiendo obviamente que juega una conferencia menor, que el calendario no lo ayuda. Pero bueno, es un equipo que tendría una sola derrota y que este año en particular del college football le ha ayudado mucho a esos equipos. Ahora, Puma, 10 de la noche, una hora después, hagan todos los cálculos una hora después volveré a dar las horas para el domingo, pero es tan solo una hora que le tienen que sumar a los horarios que le dije antes. North Texas ante Tulane en el German Stadium de New Orleans, Luisiana. Tulane, como bien vos decías, un equipo muy interesante, el John Sumrall, que tiene una identidad bien marcada. Y North Texas una identidad completamente distinta, pero también bien marcada. sí, sí, Hablemos de sin fútbol lugar a dudas. americano. Hablemos de fútbol americano acá, más allá de las implicaciones que pueda haber en cuanto a los playoffs. ¿Cuál es tu favorito y por qué? ¿Dónde va tu inclinación Choque dentro de de este culturas. partido que es muy parejo, pero por las Es- pero distancias por lo en cuanto a la diferente, mentalidad? Sí, exacto. sí, sí. Porque si el partido se va a un partido cerrado, lo gana Tulane. Porque Tulane tiene la defensiva como para imponerse en un partido que esté peleado y que esté batallado. North Texas no creo que lo tenga en su defensiva. Ahora, si el partido se va a un tiroteo de puntos, North Texas Dame a lo va a Drew ganar Maker sin toda la lugar a vida. nada, sin lugar a dudas. Entonces, depende a dónde se vaya el partido, es para mí es donde se va a definir el ganador, porque justamente va a ser el equipo que más cómodo se sienta con el tipo de partido que se termine dando. La verdad es que me gustan los dos equipos por justamente diferentes cosas que hacen dentro de la cancha y que hacen a partir del planteo del partido. Entonces es ahí donde me parece que obviamente los dos tienen sus chances y en cómo plantee, cómo ejecute y cómo ajuste durante el partido me parece la gran diferencia porque lo que digo, no es un partido en donde son dos grandes defensivas y vamos a ver qué defensiva se impone, no, son dos tipos de juegos totalmente diferentes porque Tulane no es una mala ofensiva, el tema es que si lo llevas a un tiroteo seguramente vaya a perder. Y North Texas es una defensiva oportunista sobre todo, entonces te vas a ver generar esos turnovers para, para terminar ganando el partido. Ahora, si se va un partido que va al choque y tiene que ser una defensiva que pase mucho tiempo dentro del campo, que sea tu sostén, ahí es donde creo que North Texas va a terminar cayendo porque eh, su, su parte sólida pasa que su ofensiva pase más tiempo en el campo que la defensiva, más allá de que la ofensiva se caracterice por jugadas grandes, que también la defensiva haga el trabajo de tres y fuera del rival. Si lo llevas a un tercera oportunidad y te convierte, tercera oportunidad y te convierte, que es algo que Tulane lo puede hacer, es ahí donde creo que North Texas puede terminar perdiendo este partido. La verdad es que me cuesta agarrar un candidato, quizás por lo divertido que es verlo, North Texas, pero la realidad es que es dependiendo para dónde se vaya el tipo de partido es que se va a terminar diciendo por uno o por otro. Los vamos a decir eh, al aire en algunos partidos, pero después te voy a pedir al privado de cada uno de los campeones conferenciales, más allá de que el campeón entre Kennesaw State y Jacksonville State es solo por los hijos, como diría el piberío. Pero yo me quedo con Kershaw State, Ahí está. lo voy a Bueno, decir vamos a acá. decirlo. Dale. Yo me quedo con Kennesaw State también en esa conferencia. Me quedo con James Madison, claramente. Me parece que ahí vas a coincidir Sí, ante sí, sí, Troy. sí. No, James Madison debería ganar y cómodamente contra Troy. Son equipos muy diferentes en momento y todo, así que yo me Eh, sorprendí hasta que llegase Troy. Mi candidato en la otra conferencia era Southern Miss, por ejemplo. sí, Se cayó en que las tú últimas 3 semanas. Es que la irregularidad de las últimas 3 semanas de Southern Miss fue increíble. North Texas Tulane, me dijiste North Texas. Me quedo con Eh, North Texas por muy poco, pero me quedo con North Texas sobre todo por lo divertido que ha sido esta temporada. Me hubiese gustado para este tipo de partidos que se van a tantos puntos contra que sea un North Texas USF, South Florida, pero igualmente Tulane más que merecido. La verdad es un equipo que quizás para ver no es tan divertido, pero
quién Es se quiere que, divertir cuando lo importante es ganar. sí, mi mayor justificación de por qué voy a elegir Tulane es eso. Es un equipo que entiende momentos de partidos, que entiende Sí, cómo sí, ganar sí. partidos y que está, la verdad que la firma de Samral con Florida, bien vos lo dijiste, encaja 100%, porque Sunroll es un pedazo de entrenador y me parece que va a tener a Tulane mejor preparado. No digo que North Texas sea un mal equipo, simplemente creo que Sunroll puede tener mejor preparado este Tulane y me voy a quedar con ellos. La Mountain West, algo interesante con la Mountain West. Boise State, a mi criterio Puma, y con todo el debate que habíamos armado antes, hoy está fuera. No creo que sea el caso de un equipo que pueda llegar a ingresar. Ahora, UNLV creo que tiene un caso. UNLV termina clasificando el domingo a la mañana porque faltaban definir criterios en la definición. Dan eh, Mullen salió a declarar en post partido para para mover meter un un poquito de presión, poco, Dan para Muir, meter un poco de presión, sí. el ex entrenador de Porque, Florida, sí, Boise State, New Mexico, San Diego State y la Universidad de Nevada en Las Vegas, récord de 6-2 en la conferencia. San, San Diego State que estaba puntero y pierde contra New México, no solamente le da Sí. la oportunidad a New México, sino que termina quedando fuera de la final de conferencia, como parecía ya un equipo que estaba abrochado para llegar a esa final de conferencia. Y en todo esto, te hubiese dicho que el único que yo veía entrando una posible playoff era San Diego State, más que nada por récord y por fuerte en el calendario. Fuerza calendario, sí. Sí, hoy en día UNLV no sé si tiene tanto fuerza de calendario, es más la fuerza que te puede hacer Dan Mullen declarando después del partido si ganan la final de conferencia. Sí, tiene ahí un poco de presión que puede aplicar. Dependerá un poco de que James Madison se caiga en ese caso, me parece, porque va a ser muy difícil ir en contra de una fuerza de calendario medianamente similar y que UNLV además perdió ante Boise State y ante New México, que son técnicamente sus dos rivales a los cuales venció para ingresar a esta final de conferencia. Pero un partido interesante desde el sentido de fútbol americano. UNLV, un equipo que es una máquina de sacarte la pelota, es uno de los mejores 20 equipos, de hecho, 25, perdón, equipos en turnover margin en toda la NCAA. Un equipo que ha encontrado un mariscal cuando aparecía como una duda a principio de temporada de la posición, Anthony Colandrea se ha establecido como el mariscal de los Rebels y me parece que ha funcionado muy bien en este esquema, perdón, de los Rebels. Pero del otro lado tienen un Boise State que, si usted está atento a lo que han hecho los Broncos en las últimas temporadas, no ha variado mucho. Es un equipo que está entre los mejores en tiempo de posesión, que te corre la pelota, que trata de pasarte por encima con su trinchera. Es cierto, un equipo, más allá del nombre propio de Aston Shanty hoy en la NFL y un candidato al Heisman la temporada pasada, un equipo que no perdió su identidad, que tiene un mariscal que me parece que entiende muy bien eso, que es Maddox Maxen. No es el más talentoso, pero es el prototipo de mariscal perfecto para el tipo de ofensiva que tiene Boise State. Y es un equipo, además, que sabe bajar a este tipo de rivales como UNLV. De hecho, le ganó a UNLV, tiene derrota contra Notre Dame, que es un equipo rankeado y bueno, un equipo en perspectiva de talento mucho más grande. Fresno State, San Diego State, que es otro de los rivales directos, y South Florida, que esta semana también estaba compitiendo por ingresar a la final del American. Entonces, son choques, es un choque, perdón, medianamente parejo entre UNLV y Boise State. Yo, solo porque me gustaría ver esas declaraciones de Don Mullen después del partido, me voy a quedar con la Universidad de Nevada de Las Vegas Puma. Tu pick Sí, sí, para la yo Mountain también West. realmente creo que más allá de lo que marcabas de Boise State, a nivel de ofensivo ha caído bastante, no solamente por la pérdida de Genti, que es un montón para qué decir, sino también porque Madsen no jugó los últimos partidos, hay que ver si está disponible para este y la ofensiva es una cosa
con él y otras sin él, más allá de que quizás no es un coreback que tenga grandes... eh, No te va a ganar el partido, no te lo va a perder Maddox Madsen. no, por Ese eso, es el... sí. Entonces, ya lo mostró la temporada pasada y esta temporada con algunas irregularidades, pero se había mostrado bastante sólido a partir de quizás un mal comienzo de temporada que sí que tuvo Boise State contra South Florida. Y UNLV creo que viene un poco más en alza después de esas dos derrotas que tuvo a mitad de temporada. Se ha armado un poco mejor y está con una ofensiva que está muy bien carburada en este momento y con una ofensiva que vos marcabas muy oportunista sobre todo. Vamos al sábado. Vamos a meterle también un poco de pata. 2 de la tarde. Va a haber dos finales. Vamos a sacarnos lo primero de encima. Miami Ohio ante Western Michigan en la final de la MAC. No por menospreciar a la MAC, pero al mismo tiempo va a haber una final que define muchas cosas en la Big Sí, 12. sí. Tu pick, Puma, rápidamente, entre Miami Ohio y Western Michigan. Voy con Miami, pero la verdad es que por muy poco. Creo que Western Michigan ya en un mejor momento, pero la verdad es que Miami se ha mostrado dominante los últimos años. No todos los años, pero cuando le ha tocado ser protagonista en la MAC, lo ha hecho bien. Bien, a no anotar tus picks porque me olvidé de anotar yo, entonces te los voy a Los pedir al tengo, final los del tengo. programa. Me quedo también con Miami, Ohio, pero al mismo horario, 2 de la tarde de aquí de la Argentina, 12 del mediodía en el este de los Estados Unidos, 10 de la mañana, horario del centro de México y 6 de la tarde, sí, 6 de la tarde en el horario de España, BYU ante Texas Tech en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el estadio de los Dallas Cowboys. Qué partido, qué partido, qué espectáculo de partido. Sí, sí, un BYU partido. con todo lo que dijimos, ¿no? Con Sí. la duda de qué va a ser su entrenador, con un equipo que ha ido de menos a más en el lapso de los últimos 5 o 6 años. BYU ha tenido un crecimiento exponencial en el sentido del fútbol americano increíble, increíble, Hmm. que toda esa cosecha hoy da este equipo, con la chance de ser campeón en una conferencia completamente distinta y con la chance de ingresar a los playoffs del college football. Enfrente Puma, un Texas Tech, que no es muy distinto al Texas Tech histórico que hemos visto, simplemente un equipo talentoso y un equipo que sabe ganar. Hmm. ¿Qué apreciaciones tenés de esta gran final? Pues en cuanto a sacando el monstruo de las 10 de la noche, a lo que te pueden dar en cuanto a entretenimiento, no sé si elegiría otra dentro de las finales en totalidad, digo, de las finales de conferencia, porque Sí, este a puede ver, ser un partido que puede ir para cualquier lado. sí, a ver, lo que tiene este partido es que ya han jugado estos dos equipos y Texas Tech lo pasó por arriba a BYU. Entonces, es ahí en donde aparece el miedo de BYU va a ser un equipo que pueda enfrentar este Texas Tech, porque además los momentos son muy diferentes. BYU viene quizás un poco oxidado en cuanto a su ofensiva, pero también a la defensiva se la ve cambiada. No sé si yo usaría la palabra cansada, porque el último partido contra UCF tuvo que luchar y batallar dentro de un partido que se lo vio muy incómodo a la defensiva. Obviamente hay un mérito ahí, pero también hay un desmérito de cuando te enfrentes a un equipo que está un poco más sólido en cuanto a las dos unidades, eh, no como lo es justamente UCF. Ahí es donde quizás vas a encontrarte con la mayor cantidad de problemas. Y del otro lado un Texas Tech que viene con una ofensiva muy sólida, muy mejorada respecto a lo que fue el comienzo y mitad de año, que parecía que si no corría, había muchos problemas. Y si no, y en el juego por pase se vivía a partir de una jugada, quizás. Ahora se lo ve un poco mejor en cuanto al juego por pase, un poco más sólido en cuanto a el ir eh, pudiendo encontrar a los receptores jugada a jugada, y aparte con un juego por tierra que sigue fluyendo y una defensiva que la verdad es que en vez de bajar el nivel parece que cada vez lo está subiendo un poco más. Por eso es que Texas Tech aparece como favorito por casi 2 posesiones y por el cual me parece que Texas Tech no debería tener demasiados problemas para ganar este partido, porque es un equipo que en las dos unidades hoy en día está más sólido y hoy en día está mucho más armado que BYU. BYU tiene que casi que rezar que el fanático sobre todo
que la ofensiva y la defensiva encuentren el mejor nivel que tuvieron durante la temporada. Porque en el mejor nivel son capaces de pelearle y de batallar contra este Texas Tech. Ahora, en estos momentos el nivel es muy diferente. Y es ahí en donde Texas Tech aparece como el principal candidato para llevarse este encuentro. Y para no solamente ganarlo, sino también meterse dentro de los mejores 4 del college football. BYU en búsqueda de una sorpresa y de meterse a los playoffs que le permitiría esta victoria. Texas Tech me atrevería a decir que ya tiene un boleto asegurado para los playoffs, gane o pierda este partido. Yo te iba a decir eso, creo que Texas Tech es un equipo casi que tiene asegurado el top 10. Dependerá de algunos resultados y Sí. demás. Igual el top 10 es el entrar a playoffs, porque ya el número 11 te quedas afuera. Sí, bueno, puede ser. Puede ser. Sí, Bueno, no, te quedas afuera más allá, porque... más allá de eso, Sí, es en continuación de lo que vos decís. Es un equipo que a pesar de la derrota, salvo que me digas que BYU el sábado lo pasa por arriba, que nunca hay que descartar nada en el college football, pero es raro, o sería muy raro que pase. Eh, Nada, este es un equipo que ya está dentro. BYU, por su parte, buscando entrar. Algo que me interesa mucho: dos equipos que cuidan mucho la pelota, pero que a la vez tienen defensivas que son expertas en forzar el error. Ni hablar Texas Tech, que tiene probablemente el mejor jugador defensivo de la temporada, que es Jacob Rodríguez, alguien incluso con algo de hype para tener votos para Heisman, y justificadamente, siendo una temporada donde no hay superestrellas ofensivas, tener una superestrella defensiva me parece que puede llegar a justificar eso. Y con, para mí, la gran diferencia que va a terminar haciendo de esto un partido muy cuesta arriba para BYU. No es que no confíe en el talento de BYU, no es que no confíe en que BYU llegue mal preparado. De hecho, creo todo lo contrario, creo que va a llegar preparado. Simplemente creo que no tiene el poder de fuego para tratar de equiparar el crecimiento ofensivo que ha tenido Texas Tech con el crecimiento que ha tenido Beren Morton, su mariscal de campo. Ese éxito ofensivo del cual vos hablabas, Puma está estrictamente relacionado con que su mariscal empezó a sentirse más cómodo. Obviamente, alguien que necesitaba de tiempo de juego para poder acostumbrarse a la ofensiva y poder hacerla funcionar. Bueno, Morton me parece que termina acostumbrándose para muy bien, y Texas Tech es el claro candidato. Me quedo con Texas Tech, es mi pick para esta final. sí, Texas Tech. Y para mí por más de una posición, no sé si las dos posiciones, los dos touchdowns que marcan las apuestas, pero sí más de 7 puntos, te diría. Sí, sí, yo me animo a decir dos posiciones largas. Okay. Me animo a decir incluso dos posiciones largas. Nada, es un equipo completito, este de Texas Tech. Voy a las 6 de la tarde, 4 del este de los Estados Unidos, 2 de la tarde de México, y las 10 de la noche, 10 de la noche de España. España tiene el prime time con esto, hay que decirlo. La muerte, los impuestos y un Georgia-Alabama en la final de la SEC. No se puede pedir mucho más que eso, pero además, este es un partido, no creo que para Georgia, pero sí trascendental para Alabama. Kellen DeBoer y su escuadra no van a entrar a los playoffs si no ganan el campeonato de la SEC. Y yo quiero ver cuál va a ser el run de eso si Alabama vuelve a perderse los playoffs. Quiero ver cuál va a ser el run de eso por segundo año consecutivo. Entonces, el Crimson Tide se está jugando, no lo voy a decir de esta manera, voy a cambiar la oración. Yo creo que Kalen DeBoer se está jugando no ingresar a la temporada que viene. Yo no creo que si Alabama llega a perder, no creo que Kellen DeBoer salga de Alabama. Ahora, va a arrancar con ruido su estadio la temporada que viene, cuando Alabama juegue de local por primera vez ahí en Tuscaloosa, y Kellen DeBoer tenga a los más de 100.000 fanáticos que habitualmente van a ver a Alabama acá, porque no fue a playoffs por segundo año consecutivo. Sí. Georgia, Alabama.
Fútbol americano, no se puede pedir mucho más. Dos equipos muy talentosos, dos equipos con selecciones de draft altas dentro del campo de juego, como habitualmente ocurre en estos duelos de Bulldogs ante Crimson Tide Puma. Pero las implicaciones, particularmente para Alabama, pero también para Georgia, y ahora se puede explicar un poco más por qué, son muy grandes. Muy, Mm. muy grandes. Exceptuando el hecho de los campeonatos nacionales, los mano a mano por campeonatos nacionales, el Georgia-Alabama con más implicaciones del que yo tenga memoria reciente. Sí, Exceptuando de sí, vuelta por los ahí campeonatos nacionales. sí, nos podemos ir ahí alguno que otro ya cuando, o sea, cuando el playoff todavía era de 4. Pero lo que vos decís, sobre todo por el tema de Alabama, creo que Georgia no se juega tanto, se juega no entrar en el top 4, o sea, no tener bye en la semana 1 de los playoffs sería lo único que se estaría jugando hoy en día eh, el equipo de Georgia. Pero Alabama sí se juega el estar o no en playoff. Al final siendo el rankeado número 10, número 9, vamos a ver cómo aparece esta semana. Pero si pierde una derrota, te va a dejar afuera. Tenés que, sobre todo por esto de que entran nada más los mejores 10. Notre Dame seguramente lo supere. Y ahí, si no me equivoco, me está faltando un equipo ahí que también seguramente quede por delante. Veremos Eh, si Miami, sobre todo. Miami aparece ahí. Lo que pasa es que no sé si es para el puesto 11 en caso de que BYU pierda el partido del- de la final de conferencia, que creo que más allá de que puede pelear, mencionaste un equipo de la ACC, sería increíble que Duke gane más adelante, que ya vamos a hablar de ese partido y Miami termine ingresando como el único equipo de la ACC, pero que ni siquiera jugó su campeonato conferencial. Sería increíble. Pero bueno, es otra cosa, seguí con, con el partido. en cuanto al partido y lo que podemos esperar, un partido que justamente Georgia llega con el mejor momento de su defensiva, siendo una defensiva que está lejos del estándar de lo que es Georgia. Todavía no está a ese gran nivel que uno esperaría de la defensiva de Georgia, pero que ha mejorado mucho respecto al comienzo de temporada, que no fue para nada bueno y sobre todo lejos de las expectativas que había con a ver, lo que digo, no sé si tanto con las expectativas, pero sí con la idea de lo que estábamos acostumbrados a ver a Georgia. Eh, y después, en cuanto a la ofensiva, quizás sí un poco en el nivel bajó un poco respecto al comienzo de temporada, que había sido muy bueno con ese partido contra Tennessee, con ese partido también mismo contra Alabama, contra Ole Miss. Se nota una ofensiva que está un poco más eh, no entrada en ritmo como fue en esos partidos. Sobre todo teniendo en cuenta que Stockton había lanzado bastante bien y se encontraba como un muy buen pocket passer en algún momento de la temporada. Hoy en día la sensación es que está haciendo ese Stockton que nos hubiésemos esperado, por lo menos yo hubiese esperado ver de él, alguien más corredor y que lo pones a lanzar en situaciones muy particulares y la ofensiva de Georgia se ha convertido en una ofensiva de juego por tierra y es ahí donde Alabama creo que tiene que ver su oportunidad porque es una defensiva que está preparada para enfrentar el juego por tierra, es lo suficientemente física como para ir en el uno contra uno en cuanto al choque en eso que buscan bloquearte los lineros ofensivos y los jugadores rivales. Eh, pero que, y esto es algo que ha tenido George, que ha tenido Alabama en los últimos partidos, no sabe cerrar o terminar de sacar esa diferencia cuando el partido se le presenta a favor. Le pasó sobre todo contra Auburn la semana pasada, le pasó contra Missouri, contra Vanderbilt, le pasó durante varios momentos de esta temporada 2025 y es algo que en donde a Georgia sí le das un respiro, quizás no te perdonen como Auburn, como Missouri o como Vanderbilt. Georgia quizás te termine ganando si le haces espacio para que te lo gane. Entonces ahí en donde Alabama hoy en día te diría que se encuentra en un mejor momento, más balanceado en ofensiva y defensiva, pero que necesita encontrar regularidad en sus dos unidades. En las dos unidades tienen grandes momentos, pero son esos momentos durante el partido. Y hay momentos donde se desconecta totalmente la ofensiva y la defensiva, lo digo, las dos unidades. Es ahí donde Kellen DeBoer va a tener que hacer mayor énfasis para que justamente no le vuelva a suceder que
le empaten un partido que parecía ganado, por ejemplo. Porque ahí sí que quizás Georgia no te va a permitir volver a ganar. O sea, una vez que te lo empata Georgia, te lo va a terminar ganando. Sobre todo si viene con el envión del partido. El punto a favor que le doy a Alabama, que Kellen DeBoer parece que le tiene la media tomada a Kirby Smart. Esto es mucho decir, no es fácil tener la media tomada a Kirby Smart. Veremos si Kirby Smart sabe salir de este embrollo que lo dejó Kellen DeBoer. Porque sobre todo el último partido sí que se vio un Georgia muy incómodo y es ahí en donde Georgia va a tener que saber salir de su zona de confort, ajustar, cambiar y seguramente de esa forma se pueda llevar el partido. Yo creo que se lo voy a dar a Alabama simplemente por un nombre propio, no voy a mentir. Y ese nombre propio es Ty Simpson. Yo creo que la mayor fortaleza del ataque de Alabama ante Georgia puede ser Ty Simpson. Lo que sí estoy seguro es que Georgia tiene una gran debilidad marcando el pase. Una gran debilidad. Es una de las mejores defensivas marcando la carrera en toda la NCAA. Pero marcando el pase me parece que hay debilidades. Hay desconexiones. Desconexiones de las mismas que vos hablabas que tiene Alabama. Desconexiones que son que tienen que ver 100% con lo mental y con el estar en el juego y con el fútbol americano situacional, esto que te termina definiendo partidos. En ese caso, me voy a quedar con Alabama. ¿Vas con Georgia, si no te entendí mal? ¿O vas con Voy con Georgia por su dominio en los últimos años en la SEC y porque estos partidos los ha sabido ganar. A pesar de que quizás Alabama parecía un mejor equipo. Quiero Smart lo ha hecho, lo ha demostrado en los últimos años y creo que este año lo puede hacer. La tercera es la vencida, es lo que voy a decir para decir que Quiero Smart le gana a Kellen DeBoer después de 2 derrotas consecutivas, en años consecutivos. Ahí está. Otra conferencia que hubo que hacer un poco de matemática. Los tiebreakers estaban mucho más claros porque la SEC me parece que está más acostumbrada a esto. Pero bueno, otra conferencia que tuvo 4 equipos con 7-1. Ole Miss y Texas A&M también estuvieron con ese récord. De hecho, tiene el mismo récord que Georgia, que es 11-1. Pero bueno, por los tiebreakers termina siendo Alabama, Georgia de vuelta. Además, en un año donde, por ejemplo, bueno, Ole Miss, Texas A&M se vieron dominantes, Oklahoma, Vanderbilt tuvieron temporadas, la verdad que reveladoras acerca no solo de su presente, sino también de su futuro. E igual la final de la SEC termina siendo Alabama contra Georgia, porque esto funciona así, gente. Bien, una de las pocas finales donde hemos ahí discernido con el Puma en el ganador. ¿Cómo presento este partido? Porque la verdad es que decirle el partido del año es redundante. El Sí. 1 contra el 2 es la primera vez desde 2009 cuando Alabama le ganó a Florida, sí, ahí estaba, cuando Alabama le ganó a Florida, que se enfrentan el 1 y el 2 en una final de la SEC. Te puedo decir un titular un poco rompecorazones, es el partido, el título, el encuentro de todo el año que no define nada. Es Porque no poco trascendente. pues define un campeón conferencial que es algo que para Indiana va a significar un montón. Pero Ohio State es, bueno, vuelvo a ganar la Big Ten. No es lo mismo que si lo gana Indiana, digo. Pero además ya los dos equipos que creo que tienen el bye week. Veo muy complicado que el que pierda no tenga el bye week en la semana 1 de los playoffs. Y que ser el 1 y el 4 está bien. Te puede cambiar un poco, pero no sé si tanto. Entonces, obviamente, es lindo ver los dos invictos que quedan, pero lo que digo, el que pierde acá puede igual ser campeón del college football. Le Entonces, sobran argumentos para ser campeón del college football, de hecho. sin duda, sin duda. Entonces, Al que pierda a ver, acá. es un poco lo que digo, medio como, ay, qué lástima. Pero bueno, al mismo tiempo es una realidad. Una derrota, no sé si le cambia tanto al, al equipo que pierda, más allá de quizás encontrar, darse cuenta de ciertas fallas o ciertos errores de cara al partido que van a tener dentro de 3 semanas. Porque lo que digo, los dos para mí tienen la bye week asegurada ya. Sí.
Es Me muy, parecería raro que el comité ponga a Oregon o Ole Miss, que son a priori el 5 y el 6 ahí por delante de ellos. no, es que no hay una justificación tampoco para hacerlo. Lo que me encanta de esto, estaba revisando un par de estadísticas, es la comparativa defensa-ataque en cuanto al scoring de ambos. Ohio State promedia 37 puntos por partido en ataque. Indiana permite tan solo 10.9 puntos por partido en ataque. Es la segunda mejor marca de toda la NCAA. La primera la tiene Ohio State, que permite 7.8 puntos por partido. La verdad, una de las marcas más increíbles que he visto en mi vida. Permite un touchdown por partido, punto. No le vas a anotar más puntos a Ohio State, que además tiene una gran ofensiva. Como dijimos, 37 puntos por partido son los que anota. Ahora, Y por ahí ni siquiera un touchdown, te Indiana, permite goles de campo nada más, sí, como contra sí, sí, Michigan. sí. Indiana anota 44.3 puntos por partido. La segunda mejor marca de toda la NCAA. Estos Hoosiers tienen a Fernando Mendoza, un candidato a Heisman, un candidato a ser primera selección global. Tienen una ofensiva que es dinámica, que es explosiva, que ha sabido aprovechar las debilidades de su rival. Ahora, enfrente tiene un equipo que es, si hay un equipo donde realmente lo ves y vos decís, ¿dónde está la debilidad? No la encuentro. Sinceramente, no la encuentro. Julián Saguín tiene el mejor porcentaje de pases completos de la historia de la NCAA en una temporada. Tiene un grupo de receptores que, a pesar de las bajas, ha sabido responder. Por distintas lesiones no ha tenido su arsenal completo este equipo de Ohio State por algunas semanas. Y Julián Saguín dijo, no importa, next man up, yo le puedo dar pases. Casi el 80% de su pase, 79.8 creo que es el número, ahora lo perdí entre toda la data, pero casi el 80% de sus pases completos, rompió el récord de Bonix y de Mac Jones que lo compartían en una temporada de la NCAA. El juego terrestre, si te quiere ganar, te va a ganar. La línea ofensiva, si te quiere ganar, te va a ganar. Y la defensa es la mejor de todo el college football. Enfrente, los sueños, las esperanzas y la mentalidad ganadora de Cursignetti, porque no es todos sueños y esperanzas estos. Indiana es uno de los mejores equipos del college football, es el 2 justificado, está invicto justificadamente, le ha ganado a grandes equipos, pero Puma tiene su mayor prueba acá. Mm. Nunca vimos o no hemos visto esta temporada a Indiana enfrentar a un equipo como Ohio State, que es el Enfrentó único. uno, obviamente está lejos de ese nivel, pero enfrentó uno muy bueno como lo es Oregon. Creo que Sí, Ohio State sí que no ha enfrentado esa gran competencia todavía. Y me parece más un reto para Ohio State a ver qué tan bien está esa ofensiva y esa defensiva. Lo que digo, en la previa es un partidazo por las dos unidades defensivas que son espectaculares, las dos ofensivas que son espectaculares. Y te diría que me parece más interesante este partido por definir el trofeo Heisman. Porque para mí hay tres candidatos hoy en día, cuatro si querés poner a Pavia ahí para hacer un poco de show, pero para mí está sí, entre cuatro candidatos. para invitar a alguien que haga las veces de Manciel a Sí, la sí. ceremonia. Está entre Jeremiah Slov, que no va a jugar porque Notre Dame no pertenece a ninguna conferencia, y justamente los dos coreas que se van a estar enfrentando. Me parece que el que mejor partido tenga se puede llegar a llevar, y obviamente sea el ganador, se puede llevar el trofeo Heisman, que obviamente está un poco devaluado por el nivel individual, sobre todo que hay en el college football, no hay un candidato claro. Justamente lo hablaba el otro día y es que si Gentry hubiese tenido la temporada que tuvo el año pasado sería el ganador El claramente. ganador, sí. Bueno, Eh, lo que hablábamos, este hype medio extraño con Jacob Rodríguez, que ha sido una super estrella defensiva esta temporada, tiene que ver justamente con la falta de super estrella sí, ofensiva, el sí, sí. rendimiento individual. Sí, a ver, siempre está la posibilidad de un jugador defensivo, y aparte bastante Rarísimo, sí, divertido sí. ahí anotando, lo tuvimos con Manti Teo hace unos cuantos años, pero también divertido ahí el tema de que anote touchdown. Yo no lo pongo porque lanzó la intercepción, el único intento de pase que tuvo, entonces ya ahí ya bajó. Pero es lo que marcás, no hay una estrella clara, entonces es ahí ni desde lo estadístico ni tampoco desde lo comercial. Como quizás un poquito más Travis Hunter, más allá de que sí hizo un gran año, pero era también un poco más desde lo comercial.
ni Mendoza ni Sein son eso. Pavia el que más se acerca y creo que todavía está lejos de ser un candidato claro para el trofeo Heisman. Por eso digo que ante el mejor partido de cualquiera de los dos, creo que va a tener la posibilidad de llevarse el trofeo Heisman, que hay que recordar, se define después de estos partidos. Los playoffs no valen, así que Sí, es lo más interesante para definir, te diría. de hecho la Porque después, ceremonia es en semana y media, si no me está sí, fallando no mal la falta, cuenta. no falta mucho. Así que nada, me parece lo más interesante. Ahora, respecto al partido, eh, lo que quiero remarcar es que la gran diferencia es que Ohio State, este tipo de eventos, como es una final de conferencia, lo conocen. Es verdad que muchos de sus jugadores, y por no decir todos, no lo conocen, porque Ohio State hace unos cuantos años no llega a una final de la Big Ten. Para ellos, y sobre todo para Ryan Day, más allá de que ha ganado conferencia de la Big Ten, creo que esta simbólicamente significa bastante más por haberle ganado previamente a Michigan, por llegar invictos, por ser los campeones defensores y por ganarla después de muchos años. Entonces, creo que no significa poco para Ohio State, más allá de lo que marca al comienzo, y para Indiana ganar una conferencia de la Big Ten con Oregon, bueno, Ohio State primero, que es el que le ganas, Oregon y Michigan siendo rivales que desde lo económico y desde lo futbolístico te diría son las grandes estrellas, me parece que sería un logro impensado hace unos años, sobre todo desde la salida de Penix, por ejemplo. Yo pensé que nunca más iba a ver Indiana ahí cerca, pero también eso puede ser una contra para Indiana, como es tal el no haber estado nunca en una situación así. Le puede terminar quedando muy grande, como para mí le quedó el año pasado los playoffs, le quedó una situación muy grande a un equipo que todavía no estaba preparado. Veremos cómo Signetti prepara este equipo. Por el lado de Ohio State, lo que dije antes, es una situación que conocen más que Indiana y que es ahí donde creo que Ryan Day, a partir de ese conocimiento, se lo va a tener que transmitir a los jugadores, al coaching staff, a todo su equipo, para llevarles esa tranquilidad de sigamos como estamos. No nos desesperemos ante situaciones que quizás desconocemos, como lo ha sido esta temporada de Ohio State, que parece que ha sido un barco que no tuvo ninguna ola que lo movió. Que no haya una pequeña ola que te mueva y te haga tambalear mucho el barco. Eso me parece que va a ser lo importante para Ryan Day, que se lo transmita a sus jugadores. Dos cuestiones importantes para cerrar con este partido y dar nuestros ganadores. Mirá si no va a ser importante para Indiana esto, un equipo que tiene tan solo dos campeonatos de la Big Ten en toda su historia. Uno en el 1945, el otro en 1967. Un equipo que hace 60 años no sabe lo que es ser campeón conferencial, que ha aparecido tan solo en 12 tazones en su historia, que tiene esa participación, como bien dijo el Puma, a lo largo de los playoffs del año pasado, pero que el partido más importante que había en la historia de los Hoosiers hasta el año pasado era el Rose Bowl en 1968. O sea, mira si no va a ser importante todo esto para Indiana. Corsignetti le ha cambiado la vida a este programa. Punto número 2. Bo Jackson tiene el nombre más de corredor de la historia, es solo un freshman y es muy talentoso. Estén atentos al corredor de Ohio State. Me parece incluso que esa termina siendo la diferencia del partido. Buckeyes, me cuesta que sea por 3 o por 2, va a ser cerradísimo. Ojalá, ojalá porque este juego lo merece. Sí, yo también me voy a quedar con los Buckeyes, quizás por 4 puntos, un poco más allá de los tres. ¿Quién quiero? A ver, quiero que gane, la realidad es que quiero que gane Indiana, por lo que marcás de toda una historia eh, que hace mucho tiempo que no llegaba acá, pero al mismo tiempo Ohio State es un equipo que en cuanto al talento y en cuanto a los momentos es mucho más o a priori es mucho más que Indiana, mucho más, es más que Indiana. Por eso me quedo con Ohio State, lo que digo, me gustaría que ganarse Indiana para ganar una final de conferencia, lo que digo, algo impensado. Yo pensé que después del tren de Michael Penix, pensé que ya está, ya Indiana no iba a tener ninguna oportunidad más. Si llega Signetti cambia este equipo por completo. Así que nada, una gran historia que yo quiero que termine con un final feliz. Sea con un campeonato de la Big Ten o un campeonato colegial, pero
que termine en algo, porque si quede como una historia de, bueno, temporada regular invicta, para Indiana obviamente es un montón, pero bueno, quiero que termine en algo un poco más. Así que nada, eso. Bien, mismo horario a todo esto, 10 de la noche horario de Argentina, 8 de la noche del Este, 6 de la tarde de México y 2 de la mañana, sí, 2 de la mañana horario español, Indiana, Ohio State, el plato fuerte en cuanto a fútbol americano de la jornada. El plato fuerte anti-fútbol americano de la jornada, y no estoy hablando de la MAC, que eso fue a las 2 de la tarde, es esto que nos presenta la ACC. Virginia, el equipo que dijimos vamos a tener en Brasil jugando el año que viene, el 29 de agosto, en la semana cero, va a jugar en el estadio de los Carolina Panthers, el Bank of America Stadium de Charlotte, ante Duke. ¿Por qué Duke? Dirá usted. ¿Por qué está acá? ¿Por qué Duke, un equipo que está 7-5, está encima? Virginia, más que merecido, gran temporada, 7-1 en la conferencia, de hecho era el único que no tenía mucha discusión para dar por fuera de eso. Ahora, Duke, récord de 7-5, pero 6-2 en la conferencia. Georgia Tech, Pittsburgh, Miami y SMU tenían el mismo récord. Faltaban tiebreakers. Nadie sabía por qué. O sea, nadie sabía quién tenía que clasificar. Georgia Tech y SMU perdieron. Eso básicamente que los eliminó de la posibilidad de jugar en este fin de semana. Perdieron el pasado fin de semana. Duke gana este puesto por un tiebreaker con Miami. Y la realidad es que es inentendible. Sinceramente inentendible. O sea, es un caos total que no se explica. Creo, 7-5 creo que había un campeonato. tiebreak todavía más complicado que si hubiese ganado Virginia Tech. Porque ahí se hubiese definido parecido como la Mountain West de esperar a unas métricas que tenían la ICC como el último tiebreak si empataban entre seis Hubiese sido equipos. sensacional que James Franklin entre a la cancha como el nuevo entrenador de Virginia Tech, aunque agarre dentro de unos días, no importa, con la posibilidad de ser campeón de conferencia después de que la No, pero temporada Virginia Tech, para terrorífica. Virginia Tech no hubiese entrado. No, no, te lo digo porque Virginia Ah, tenía un partido perdido más y ahí hubiese sido otro tiebreak, otro equipo más en el tiebreak. Por eso digo, no, no, Virginia Tech ya quedó eliminado hace tiempo. Eh, el tiebreak que definió esto, tanto suspenso para explicarlo, es el porcentaje de victorias de sus rivales de conferencia. No sus rivales en general, donde uno esperaría que los rivales de Miami son mejores. Sinceramente no lo chequeé, pero la lógica del calendario indica, por nombres propios, que el calendario de Miami era mejor en cuanto a porcentaje de victorias de sus rivales. Ahora, como es porcentaje de victoria de sus rivales de conferencia, esto quiere decir, explicado fácil, si vos tenés récord de 4-4, tu récord es .500. Ese porcentaje de victoria hablamos. Eh, bueno, simplemente es lo que termina poniendo a Duke por encima de Miami, que es justificadamente el mejor equipo de la conferencia, el mejor equipo de la SEC, que dependiendo de los resultados, pero la verdad es que con un 70% de chances te diría, vamos a ver en la postemporada, vamos a ver en los playoffs. No se explica, no se explica. Pero bueno, Puma, en el medio de un partido de fútbol americano y un equipo que puede clasificar a los playoffs, que es Virginia, un equipo que claramente no estaba en los planes de nadie para clasificar a los playoffs y que tiene una chance histórica de hacerlo para esta temporada, contra un equipo que puede desatar un caos increíble en Duke y una potencial victoria en este título de la ICC. sí, y que aparte rompería un poco los esquemas de lo que hay que esperar para los playoffs, porque la ICC debería jugar tendría que tener representantes de los playoffs, y lo que decís, puede llegar a ser que Miami sin jugar la final de conferencia esté adentro eh, y no justamente el campeón conferencial que podría ser Duke. Una final conferencial impensada a comienzo de la temporada, ni Virginia ni Duke eran los candidatos estuvieron lejos de llegar y al final SMU, que parecía que iba a ser el más sólido,
llegando a la final de la temporada, termina cayendo de forma decepcionante contra California después de una remontada espectacular y que en el último drive te lo termina ganando un quarterback freshman. Realmente una temporada media extraña para SMU, sobre todo porque sus dos derrotas son una contra Wake Forest y la otra contra California. Realmente difícil de entender la temporada de SMU, porque además eso, le ganó a Miami, fue a Clemson y le ganó, muy raro. Entonces, quizás el equipo que parecía más fuerte ahí entre todos, junto a Virginia Tech, que Virginia Tech también cae contra Wake Forest en mitad de temporada, después pierde un partido más y termina quedando casi descartado para la final de conferencia. Duke se termina encontrando con una gran posibilidad y la verdad es que si me decís cómo ves el partido, porque te tendría que decir que Virginia es claro candidato, la verdad es que veo en Duke una posibilidad. Porque tiene la ofensiva, porque tiene una defensiva oportunista que ha sabido aprovechar momentos, pero sobre todo una ofensiva que en los últimos partidos ha anotado más de 30 puntos en los que ha ganado y hasta en los que ha perdido ha anotado una gran cantidad de puntos, sobre todo contra Yukon y Tulane. Contra Tulane. Entonces tiene una ofensiva para ganar. Me parece que del otro lado hay un equipo un poco más balanceado, eso sí. Virginia está con una muy buena defensiva, un nivel para mí inesperado de esta defensiva de Virginia, y con una ofensiva que siempre que estuvo su quarterback titular ha sido una ofensiva consistente, sobre todo. Esa me parece la mejor palabra para definir. Entonces, nada, me parece que es un partido que está un poquito a favor de Virginia, pero para nada es lo favorito que su récord debería indicar. Así que, nada, lo que marqué antes, un partido que va a estar bastante igualado y que van a estar viendo muchos equipos, sobre todo porque es el último que se define. Al final vamos a tener los resultados de todas las conferencias, faltando la ACC, y va a definir un montón de boletos a playoff. A ver, y boletos y también spots, porque la ACC, el campeón de la ACC seguramente termine cuarto si gana Duke. Entonces, terminar cuarto es no enfrentarse al mejor rankeado ya, de los que pasan a la primera ronda de los playoffs. Es un cambio bastante, bastante grande el que puede dar Duke de cara a la entrada a playoff. El caos de la antigua ACC, cuando tenía divisiones, o sea, estos caos de la antigua ACC, de cuando tenía divisiones, de cuando Clemson y Florida State básicamente eran los únicos dos campeones posibles que tenía esta conferencia. No estoy hablando hace mucho tiempo atrás, gente, tal vez 10, 15 años atrás, que incluso menos, 10 años, me quedo con esa línea de tiempo, y quien sea que entraba por el otro lado, a veces Georgia Tech, a veces Virginia, a veces Duke, bueno, terminaba siendo caótico, porque no eran equipos tan buenos. Muy similar a lo que pasaba del otro lado de la Big Ten con las divisiones, donde Ohio State o Michigan o Penn State, que estaban todos en la misma división, iban a enfrentar siempre a lo que sea que venía del otro lado, en general Iowa y su estúpida cantidad de intentos de ataque terrestre por partido. Bueno, el caos de la ACC se ha desatado en esta final de conferencia. Es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Darrian Mensah, hablando en particular de fútbol americano, Darrian Mensah ha sido un mariscal. La verdad es que ha tenido una temporada muy muy buena, muy por encima de lo que personalmente yo pensé que Mensah te podía dar como tu mariscal titular. Se ha establecido, y para terminar de asegurar el caos, y simplemente por el hecho de continuar con los hijos, pero también justificar mi selección, Manny Díaz llegó a una final de conferencia antes que Mario Cristóbal en tu cara, Universidad de Miami, aunque no haya sido tanto tu culpa que no estés jugando este partido, simplemente la ACC tiene tiebreakers que no se entienden. Duke va a ganar esto y va a desatar el caos, Pupita. Yo tengo que ser agente del caos. Tiene los motivos futbolísticos. Tiene un mariscal muy bueno. Tiene una ofensiva que me parece que puede anotarte en cualquier momento y de varias maneras. Lo que tiene Duke es una de las peores defensas de toda la NCAA. Y es ahí donde Virginia, que no me gusta tanto su ataque, pero que sí es cierto, ha sido consistente. Bueno, es ahí donde puede llegar a estar la ventana para estos Cavaliers. Ahora, en el palo y palo, me voy a quedar con Duke.
A ver, el tema con Duke es en qué día se va a despertar, porque si es un día en donde la ofensiva es irregular, lo que digo, puede anotar puntos, pero es irregular y te da intercepciones, Mensa te da intercepciones o te da fumbles, que es algo que le ha ocurrido en la temporada, y además tu defensiva no frena nada, y ahí veo muy complicado que lo gane. Ahora, si se despierta en el día que anota 45 puntos y que la defensiva forza turnovers, creo que te lo puede ganar. El tema es en qué día se despierte Duke. Virginia es un equipo que podemos esperarle un poco más, que es lo que nos puede mostrar. En cuanto a Duke, depende cómo se despierte ese equipo ese día. Me voy a quedar con Virginia porque creo que se ha mostrado sólido las últimas semanas. Contra Virginia Tech enfrentaba un partido que desde lo emocional podía ser un peso y lo empiezan ganando desde el primer drive con esa intercepción a Drones. Entonces, un gran comienzo para Virginia fue ese partido y así me parece que lo puede llegar a demostrar en este encuentro. Tiene un equipo un poco más balanceado, pero es verdad eh, que si Duke se despierta en un gran partido, en un gran momento, o en un gran día, mejor dicho, este partido lo puede terminar ganando porque su techo es mucho más alto que el de Virginia. Y hablando de la ACC, solo para hacerle el homenaje a nuestro compañero Fernando Apa, a quien le mandamos un gran abrazo, Florida State terminó con récord de 2-6 en la conferencia, récord de 5-7 y echó a su técnico Mike Norvell en las últimas horas de este lunes, donde hemos grabado Coaching Carousel, se nos viene el college football aquí en Brasil y un análisis realmente de todas las finales de conferencia. Vamos a estar posteando nuestros picks Puma en redes sociales, para eso te los pedía. Creo, Después te aviso pásamelos en limpio. que Norman no se fue, ¿eh? ¿Norbert no se fue? No, no, no. Te aviso ¿Dónde nada leí? más. Te aviso, ¿O caí en el caíste en 20? una, caíste en una de esas no 3. Sí, Claro, en vez de on 3 era no 3. Bien, perfecto. Bueno, Norbert se queda. No dije nada. No voy a pedir que lo Quizás, dicten. quizás sí Televisión era la ganada. mejor noticia, quizás sí hubiese sido la mejor noticia para Florida State, pero no pasó. Televisión Lo ganada, retienen. muchachos. Em, Podía pasar. Nada. Con eso, con ese yerro, se puede decir, vamos a darle cierre al programa del día a la fecha. Pumita, te pedí los pics porque los vamos a postear seguramente en nuestras redes sociales y allí van a poder seguramente atacarnos, coincidir, lo que ustedes quieran para hablar acerca del college football, que la verdad que se nos viene una jornada espectacular, programa largo, pero lo merecía por la cantidad de cambios en los entrenadores en jefe, por Mm. lo que se define este fin de semana, por la cantidad de cosas que se define este fin de semana. Y bueno, por la noticia importante de tener college football aquí en Sudamérica. Pumita, ha sido un placer. Te mando un abrazo grande y bueno, espero encontrarte la próxima. Siempre un gusto haber estado acá y bueno, lo que hicimos, lo que estuvimos haciendo este tiempo, charlar un poco del college football, pasaron muchas cosas, no solamente dentro del campo, sino también fuera, y creo que también ese fue un gran motivo para estar hablando acá más de hora y media, de cara a las finales conferenciales, pero también a lo que va a ser el futuro de grandes programas como lo es LSU, como lo es Florida, como lo son muchos otros. Así que nada, nos reencontraremos próximamente ya con todo un poco más definido. El Pumita Ramallo estuvo conmigo, quien les habla Agustín Espósito. Esto ha sido Redshirt Podcast, un episodio que vas a poder escuchar como siempre, tanto en Spotify, iVoox y en nuestro canal de YouTube que es No Huddle. Ok, de la misma manera nos encontrás en TikTok y en Twitch y además estamos en Twitter y en Instagram como @NFL No Huddle. Este episodio se los trajo a ustedes Magic.Travelers en Instagram. Si estás pensando en viajar a los Estados Unidos, ¿y por qué no querés ir a ver una de estas grandes finales conferenciales que vamos a tener este fin de semana? Háblale a Pablito de Magic Travelers y te juro que te consigue la entrada y además el hotel, el vuelo, todo te arma tu viaje para que puedas disfrutar del mejor fútbol americano del planeta. Agustín Espósito, mi nombre es Pumita Ramallo, estuvo conmigo. Un abrazo grande para todos. Nos encontramos la semana que viene, probablemente para hablar acerca de las finales de conferencia y probablemente, Pumita, del candidato al Heisman. ¿Por qué no? En esta temporada. Abrazo grande para todos. Chao, chao.